Alimentos de Perú son un producto muy importante para la exportación y el sistema de calidad también es importante, especialmente para Alemania. Yo soy Holger, muy bienvenido a este podcast donde nos escuchan en Perú o en Alemania o en otro país y siempre piensan en compartir este podcast. Tocamos hoy el tema de los alimentos peruanos y qué es necesario con respecto al sistema de calidad si la gente quiere exportar, por ejemplo, a Alemania. Como invitada tengo una experta de este tema, es Liliana Díaz de Trujillo y ahora vive en Berlín. Muy bienvenida, Liliana. Gracias, Olga. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de hablar en este tiempo sobre cuáles son los requisitos básicos que necesitaría una persona que quiere emprender un negocio en alimentos para poder comercializar su producto tanto dentro de Perú y tener la facilidad de poder exportarlo posteriormente. Vamos a tratar brevemente el tema porque es un tema muy amplio y vamos a tratar de sintetizarlo lo más, en la forma más práctica posible y sobre todo la más fácil de ejecutar. He dividido el tema en dos partes. La primera parte es cuando un emprendedor tiene la intención de colocar una pequeña fábrica, ¿no? De colocar, de establecer un lugar donde procesar su alimento. Y lo primero que tiene que tener en cuenta es que en Perú ya existen instituciones que regulan, de acuerdo al tipo de alimento, la supervisión tanto de la planta en la que vaya a fabricar el alimento como del alimento en sí. Por ejemplo, la DIGESA es la que se encarga de vigilar y controlar tanto la planta como la fabricación de los alimentos y bebidas procesadas. Cuando decimos bebidas procesadas nos referimos a cualquier alimento que tenga un tratamiento de conservación. Entonces les explicaba que cuando se trata de alimentos procesados, trabajamos con DIGESA. Y cuando hablamos de alimentos que vienen del mar, cualquiera que este sea, vamos a tener que someternos a la legislación del SANIPES, que va a controlar desde el diseño de la planta o establecimiento donde procesemos el alimento, cómo almacenamos el alimento, la embarcación que transporta el tipo de producto que queramos elaborar, cómo distribuimos y si tenemos la intención de criar alguna especie marina, también va a ser esta institución la que regule las condiciones sanitarias del espacio. Y luego tenemos SENASA. SENASA es la institución gubernamental de Perú que controla todo lo que son los alimentos que han sufrido un proceso primario. Por ejemplo, las frutas y vegetales frescos, los lugares de sacrificio para aves y carnes, algún tipo de corte especial que alguien haya decidido empacar y tener en temperatura únicamente de refrigeración y luego exportar. Y estas tres instituciones lo que hacen es emitir un certificado que se llama habilitación sanitaria de planta. Y les voy a explicar qué se necesita para tener una habilitación sanitaria de planta. Bueno, lo primero que van a necesitar es tener un manual o unas normas básicas basadas en el Códex Alimentario de las GMP o las buenas prácticas de manufactura, donde ustedes tienen que describir cómo van a limpiar en los pisos, qué distribución van a tener entre las áreas, entre un área y otra, cómo van a transportar el producto, cómo van a cuidar el producto para que no ocurra algún tipo de contaminación cruzada. Luego van a tener que elaborar un documento que se llama HACCP, que es el control de puntos críticos, ¿no? Este es un documento mucho más elaborado, donde van a tener que describir todo su flujo de proceso, van a tener que identificar si ocurriera durante el proceso algún riesgo de contaminación, básicamente de inocuidad. Inocuidad es una palabra que engloba todo cualquier tipo de peligro que vaya a hacer daño a la salud del consumidor.
Entonces, en este documento ustedes tienen que describir básicamente, si es salud del consumidor, está dirigido a todo lo que son microorganismos o algún tipo de toxina que se produzca durante el proceso de fabricación del alimento. Ustedes tienen que describir allí, en ese documento, que el alimento X pasa por 5 etapas de producción y que todas las etapas están siendo controladas para que en ninguna de ellas haya algún riesgo de contaminación que pueda causarle daño a su consumidor. Las POEs, que es el procedimiento estándar sanitario, es donde ustedes van a tener que describir, sí, esta es mi mesa es de acero inoxidable y yo la voy a lavar con agua a cierta temperatura, utilizar un detergente de ciertas características a tal concentración y todo sumamente ordenado, porque la autoridad así se los va a solicitar. Luego tienen que hacer la trazabilidad del producto, que es básicamente indicarle a su cliente cómo está identificado el producto, cuál es el número que le asignan a su empresa, cuál es el lote de fabricación, la hora en la que fue fabricado el producto y el día en el que fue fabricado el producto. Toda esa información va escrita en el producto y todo eso se llama trazabilidad y tiene que estar documentado y almacenado en el caso ocurra algún tipo de contingencia con su cliente. Y luego también tienen que describir el flujo de proceso, ¿no? Que es como un mapa, dónde entra el alimento, por dónde sale, hacia dónde va y qué condiciones tiene. Las 3 autoridades sanitarias, dependiendo del tipo de producto, les va a solicitar la misma documentación. Entonces, eso sería si un emprendedor quisiera tener una pequeña planta. Pero vamos a suponer que el emprendedor no tiene recursos suficientes para poner una planta tan grande y capacidad de logística y capacidad, qué sé yo, de personal para empezar, pero tiene muchas ganas y confía en su producto. Cuando una persona, un emprendedor, tiene una idea súper interesante, súper innovadora de algún producto, pero no puede tener todavía inicialmente un lugar físico donde elaborarlo, entonces acude a otra empresa o subcontrata los servicios de una empresa, transfiere su información como una receta, una ficha técnica, una ficha de elaboración, y en ese caso se agencia de toda la documentación de la empresa establecida que ella tiene, ¿no? En este caso sería que ella tiene el registro sanitario. Y ella solamente tiene que elaborar el registro sanitario del alimento, porque es su alimento, obviamente, ¿no? Entonces registra su empresa, por ejemplo, si yo fuera Liliana y yo tendría mi empresa, yo registro a mi producto como yo dueña del productor y donde tengo que colocar la información de quién fabrica el producto, coloco la persona o la empresa X que me elabore el producto. Otra forma sería si yo importo algún tipo de producto. Si yo veo que hay un ingrediente súper importante, súper novedoso que yo quiero traer de fuera, yo importo el producto, pero igual tengo que registrar el producto, ¿no? Y luego si yo comercializo el producto, por ejemplo, si yo voy a la selva de Perú y veo que hay un ingrediente súper novedoso, una fruta súper novedosa, y decido trabajar con una comunidad X, y porque creo en el producto, porque confío que puede tener éxito, decido comercializar el producto y en ese caso también tengo que hacer un registro sanitario del alimento. Ahora, ¿cómo lo hago? Entonces, en el caso que yo estoy en el segundo escenario, que he decidido confiar en un producto pero no lo quiero fabricar, entonces voy a tener que solicitar un registro. ¿Y qué necesito para solicitar ese registro sanitario? Primero, un análisis microbiológico del alimento. Eso me va a garantizar que el alimento, la bebida en la que yo confío, no cause daño al consumidor. El aspecto bromatológico, porque indica los aspectos de calidad. Entonces es lo que voy a indicar si es dulce, si es salado, si es jugoso, si es de color amarillo, y sobre todo es súper importante porque con esto yo también puedo recomendar las condiciones de almacenamiento del producto y puedo decir, este producto es amarillo, es jugoso a 10 grados de refrigeración. Si tú no respetas eso, va a cambiar de amarillo a naranja, va a dejar de ser jugoso y qué sé yo. Entonces, eso es súper importante en la primera parte, ¿no?
tengo que describir a mi empresa porque yo confío en el producto, yo tengo que estar legalmente constituida. O sea, tengo que tener por lo menos un RUC, tengo que tener una clave SOL y para poder registrar ese producto como mío. Una declaración de ingredientes, obviamente, ahora que es súper, súper importante que no hagan ningún tipo de alergia al consumidor, y si existiera algún alérgeno también lo tengo que indicar, ¿no? Tengo que también poder identificar un lote de fabricación. Tal vez ya no tan estructurado como un sistema de trazabilidad, pero tengo que poder identificar ese producto en el mercado como mío y responder ante cualquier contingencia también. Tengo que informar el empaque, que cuáles son las características del empaque, si es en cartón, si es en bolsa, qué sé yo. Las condiciones de vida útil, ¿no? Que parte de la primera parte, del punto 1, que es este producto dura 1 año, y en este año yo te garantizo que va a tener estas características si tú respetas también las condiciones que yo te voy a dar. Y últimamente la información de la etiqueta, ¿no? Donde va qué temperatura, que el cliente pueda ver con solo coger tu producto que lo tiene que almacenar a temperatura ambiente o lo tiene que refrigerar, si una vez que abre la tapa tiene que refrigerar, cuánto tiempo dura y las demás cosas. Todo eso en la etiqueta. Y de esta forma, una persona que tiene las ganas de emprender en alimentos podría discernir si quiere empezar colocando una pequeña planta o si decide ayudarse o agenciarse de otra pequeña planta que pueda ayudarla a producir sus productos y empezar, ¿no? Entonces sería brevemente lo que necesita. Obviamente luego mucho más detalle, pero yo creo que para empezar la información está bien, ¿no? ¿O quieres, Olga, que profundice en algún otro tema, tal vez? Muchas gracias a ti, Liliana, por esta primera presentación, un panorama general. De hecho, hay preguntas con respecto a ciertos certificados, los cuales son importantes en Alemania, cuáles son. Ese es el Global Gap. Tal vez puedes hablar un poco de Global Gap en general. Ya, sí, claro. El Global Gap es una certificación que aplica básicamente para los alimentos que no son procesados, ya para los alimentos frescos. Y el Global Gap básicamente está dirigido, un alimento fresco no tiene durante su cadena ningún tipo de tratamiento que lo ayude a conservar su vida útil. O sea, no pasa por congelación, no tiene ningún aditivo, no tiene absolutamente nada. Entonces, el trabajo más importante se realiza en los campos de cultivo. Entonces, es súper importante que todas las cosas iniciales que hemos tratado, las buenas prácticas, ocurran en el campo de cultivo. Y cuando nos referimos a buenas prácticas, también hay una separación. Es en las buenas prácticas del personal que manipula el alimento. Por ejemplo, vamos a hablar de uvas, solo para hacerlo un poco más didáctico. Entonces, hay que tener el cuidado de la persona que va a manipular la fruta, ya sea cuando ésta está empezando a crecer, darle la forma del racimo, limpiarla adecuadamente, cuando la van a cosechar también, cuidar que las personas no tengan algún tipo de enfermedad que pueda transmitirse a la fruta estornudando o con la manipulación. Para eso también la persona que dueña del proyecto tiene que preocuparse por controlar al personal. Y la parte más importante es todos los agroquímicos que yo voy a colocarle a la fruta. En este caso hay listados por país y por continente. Hay un listado de la Comunidad Europea donde te dice qué productos puedes utilizar, qué agroquímicos puedes usar. Pero no es necesario o no es todo eso, porque también hay ciertas particularidades por país. Y hay que conocer, por ejemplo, solo por nombrar algo, puede ser que esté aprobado qué sé yo, el imidacloprid para Europa, o un porcentaje de 0,5 partes por millón a la última aplicación a cosecha. Pero tengo que revisar que este país destino sea mucho más exigente y ya no sea 5,
sino sea 3 miligramos la última aplicación a cosecha. Entonces, es bien importante que no solo revisen la exigencia del país, del continente, sino del país destino, porque ahí hay ciertas cosas que también hay que afinar y hay que revisar sobre todo la última aplicación a cosecha, respetarla, realizar después un análisis de pesticidas y ver que la fruta no tiene ninguna residualidad de pesticidas. Entonces, todo eso, que suena como que muy grande, muy trabajoso, se hace a través del Global Gap, y cuando la gente ya empieza a tomar conciencia de la importancia de este sistema, todo ya empieza a fluir en orden, se hace mucho más fácil, inclusive hasta más entretenido y divertido. Bueno, un cliente de nosotros está exportando jengibre fresco y Global Gap es algo muy importante para los compradores en Alemania. Es decir, si alguien, bueno, un proveedor de Perú no tiene este certificado, no puede exportar a Alemania, por ejemplo. Otro tema que me gustaría tocar, Liliana, es el tema de HACCP, porque también existe en Alemania, juega un rol muy importante. Pero el HACCP es también un sistema de calidad, pero ahora la diferencia es que esto sí lo puedes utilizar tanto para un alimento procesado y para un alimento no procesado. Aplica también para productos congelados, para productos frescos, y tiene básicamente que ver, a diferencia del Global Gap, que es en el campo, todo lo que ocurre dentro del área de proceso. Desde que el alimento, desde que el producto ingrese a la planta en la que va a ser procesado. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo transporto? Si lo voy a cortar, ¿cómo lo corto? Si no lo corto, tengo que vigilar que no tenga el alimento ningún tipo de fricción o algún tipo de lastimadura durante el proceso. Pero lo más importante del Global Gap es la inocuidad. Yo tengo que garantizar que cualquier cosa que yo vaya a producir, desde un jugo envasado, pasando por una manzana fresca, no vaya a causarle ningún daño de salud al consumidor. Ese es el objetivo del HACCP, ¿no? Entonces ahí es, bueno, será porque a mí me gusta, yo siempre le digo la parte divertida a todos, es identificar claramente en qué parte ocurre un peligro o podría ocurrir un peligro, y ver todas las posibilidades. Por ejemplo, yo voy a coger una manzana y la manzana viene entera y yo la voy a lavar. Entonces, tal vez el peligro sea que no cambie de forma frecuente el agua, o que no agregue detergente de manera correcta, o tal vez que no vaya a secar la fruta y que cree una partícula o un microfil encima y que pueda crecer una bacteria. Entonces también si empezamos a ver las cosas de una manera más divertida y creativa, nos damos cuenta que todo el trabajo se hace mucho más fácil, más interesante, y el peligro también puede ser reducido de manera muy significativa, y garantizar sobre todo que el alimento no vaya a causar daño al consumidor, que eso es lo que uno quiere al final, ¿no? Que no cause daño, que garantice que todo llega bien y generan mucho más venta. Ja, HACCP o HACCP en Alemania juega un rol para cada empresa, si un restaurante o una empresa que procesa alimentos, hasta las tiendas online que venden alimentos, no solo frescos, también superfoods, por ejemplo, necesitan la documentación de HACCP, y como el gobierno regional, es decir, la municipalidad, tiene la obligación para revisar esta documentación. Entonces, para muchas personas que piensan vender alimentos, por ejemplo, superfoods, ellos no piensan muchas veces en esta documentación, pero es importante, ¿no? Porque es parte de la ley en Alemania. Hemos tocado el tema de Global Gap, HACCP, y hay más certificados o más requisitos importantes de tu punto de vista, Liliana. Yo creo que esos son los básicos y los que uno tiene que
que cumplir al 100%. Yo quería contar algo muy personal, porque yo trabajé un poco más de 10 años en el sistema de calidad en Perú. Y cuando llegué a Alemania, bueno, exceptuando el primer año que era como que mi aprendizaje en Alemania, luego sí, efectivamente es como tú lo dices, ¿no? Las personas están tan educadas en el sistema de inocuidad que puedes verlo en un restaurante, efectivamente, en un supermercado, en una tienda, por más pequeña que esta sea una cafetería, todos conocen conceptos HACCP. O sea, todos saben lo importante que es garantizar la inocuidad del alimento. Entonces, eso es muy bonito porque también es retador para el productor de Perú o de Latinoamérica porque te hace ser mejor y te hace también poder ingresar a un mercado exigente y tener la confianza que tu producto es bueno, porque recibes del otro lado a un público también educado y esto es algo que hay que entender, lo que el productor de Perú lo tiene que entender y no lo tiene que ver como un obstáculo, al contrario, como algo muy motivador, es algo retador y es algo que se debería hacer de siempre, ¿no? Y para recibir más informaciones pormenores, ¿a dónde se puede dirigir a alguien que quiere saber más? Bueno, en Perú hay muchas instituciones, está también las mismas páginas gubernamentales describen las normas que deberías aplicar, tienen manuales que ya que puedes descargar. El mismo Códex Alimentario también tiene normativas. El Global Gap también tiene normas que uno puede descargar de forma gratuita. Entonces allí podrían empezar a profundizar en el tema, ¿no? Ya, excelente. Muchas gracias, Liliana, por este panorama muy importante, porque alimentos es un producto de estrella de Perú y Alemania, al otro lado, es un país con unos requerimientos de un nivel muy alto y a veces muy especial también, y siempre es bueno saber a dónde dirigirse y a quién preguntar. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Liliana. No, muchas gracias por la invitación. Ja. Gracias. Ciao. Chao, gracias.